Perfecto. Y entonces se supone que ya estamos grabando. Buenísimo. Y, o sea, la verdad es que no sé cómo vaya a quedar, no sé cómo se vaya a ver, porque es como la primera vez que hago esto. Si de todos modos queda muy mal, lo podemos volver a hacer. O sea, pero quedaste al final que va a ser podcast, o sea, de aquí vas a extraer como el sonido o va a ser así. Mm, Pues supongo que ya viendo cómo queda, si el video queda chingón, pongo el video también. Va. Ok, ok. Estoy en pijama, entonces no estaba preparada para, Yo también, para esto. o sea, la verdad es que yo, todos estos días ha estado haciendo mucho frío Ok. aquí en Ensenada y hoy de repente amanecimos con un calor de la chingada. Y entonces, o sea, yo estoy low key así sudando más de lo que debería estar Ok, sudando cualquier ok, ser ok. humano en esta situación. Ok. Entonces, o sea, mi vida es esa en este momento. Eh, Buenísimo. pero bueno, entonces, eh, bienvenidos, queridos radioescuchas, no sé cómo llamarlos, a a estas jornadas de conversatorios, no sé cómo llamarlos tampoco, porque es la primera vez que hacemos esto. Eh, pero bueno, bienvenidos, seguidores del canal El Selenita. Mi nombre es Leopoldo Orozco y estoy acompañado por la compañera Julia Bravo Varela, que es narradora, ensayista, cronista. Eh, Les voy a leer una pequeña semblanza que ella compartió en este país. Ella nació en 1996 y no es hermana de Hernán. La concordancia de apellidos y el amor por escribir es mera coincidencia. Es egresada de Letras Hispánicas en la UNAM, ha participado como becaria en Elipsis, en el San Miguel Writers Conference de 2019 y en el 11º curso de creación literaria Jalapa 2019 de la Fundación para las Letras Mexicanas, que fue donde yo la conocí. Lo suyo, en sus propias palabras, es la crónica y el cuento. También bailar merengue. Actualmente da clases de literatura y redacción a nivel preparatoria. Y hoy estamos aquí para hablar sobre la vida, eh, el amor, la pandemia, la existencia, la escritura y sobre todo hablar sobre este maravilloso libro de la que ella fue compiladora, que se llama, ¿cómo se llama? Oh, Oh, así. Es una compilación de manifiestos sobre la diversidad lingüística que escribió la increíble Yasnaya Elena Aguilar Gil, ¿no? Y así. Esa fue la magistral presentación. no, muchas gracias, gracias Polo. Yo estoy muy contenta de estar aquí platicando contigo. Ha estado divertido las veces este par de veces que nos hemos reunido a platicar. Hay muchas cosas que conversar, más porque la pandemia, pues, un poco nos ha condenado al ostracismo a todos. Entonces, pues, siempre platicar ahorita es un privilegio, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de estar aquí, de platicar contigo. Yo también quiero preguntarte algunas cosas, entonces va a estar Ok, interesante. ok, eso es nuevo. No estaba planeado. Está fuera del guión. Y así. Y que la verdad es que, o sea, nos disculparán los que nos escuchen, porque ya llevamos un ratote platicando Sí. y y pues posiblemente se queden en el tintero muchas, bueno, definitivamente se van a quedar en el tintero muchas cosas, porque nos dimos cuenta de que podemos hablar de cualquier cosa y mucho, ¿no? Ya con esos riquísimos shots de tequila, ya Sí, ya me lo acabé, lo tengo que ir a rellenar, pero sí. así, si lo quieres ir a rellenar, puedo cortar y volvemos. No. Perfecto, así está. Así Ah, muy, está bien. muy bien. Bueno, pues entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre tu experiencia como compiladora de este libro. Yo, pues, nos conocimos allá en Jalapa en el curso de la fundación y yo
Bueno, a mí me gustaría recomendarles de entrada a los que nos escuchen este texto maravilloso que está alojado en la revista Este País, que se llama No es encantadora, que escribió la compañera Julia, y que es un texto maravilloso que a mí me encantó desde el primer momento que yo lo escuché allá en el curso. Y después me enteré de que acababas de colaborar en este pequeño libro. Yo no conocía a Yasnaya de nada, de hecho. Yo solamente sabía que ahí estaba tu nombre y por eso lo compré. Pero, Muchas gracias. y el título a mí me parecía muy interesante, los manifiestos sobre la diversidad lingüística, ¿no? Porque los dos somos colegas, ¿no? De la carrera de letras hispánicas. Claro. Y la verdad es que la lingüística nunca fue lo mío, y entonces yo me esperaba un texto sobre lingüística, que sí lo es, pero no como yo me lo esperaba. O sea, me encontré con un texto dinámico, con un libro que hace las preguntas correctas en el momento adecuado y que es además divertidísimo de leer. O sea, fue una revelación, y para mí yo creo que sí fue una de las lecturas más estimulantes de mi año pasado, que lo único que hizo fue leer, ¿no? Y entonces, cuéntame cómo llegaste a este proyecto. Ok, pues la historia es larga, ¿no? Como todas las buenas historias. No, también hay historias cortas muy buenas. Para eso, para prueba, tu libro de minificciones, ¿no? Pero, no, pues nada, yo iba por la vida sin pena ni gloria como estudiante de letras hispánicas. Y en mi segundo año de la carrera, pues yo comencé a tener clases de español, ¿no? Español 1, 2, 3 y 4, ¿no? Lo tuve con una profesora que a mí me cambió la vida y a la fecha ha sido mi profesora favorita y se convirtió en mi amiga gracias a este proyecto, llamada Ana Aguilar Guevara. Justamente es lingüista, ella ahorita está dando clases creo que a nivel, o sea, a nivel licenciatura, pero ahora se cambió al sistema abierto. Es una profesora brillante, genial, graciosísima, como este libro, así es ella, ¿no? Y justo hubo un día donde ella bueno, nos dijo que fuéramos a una plática de Yasnaya, que Yasnaya iba a dar, era en 2015, en sus horas de clases, ¿no? Entonces era un poco como la clase, o sea, así fue como tienen que estar ahí, yo no voy a dar clase, pero pues tienen que estar ahí, ¿no? Y entonces yo lo primero que pensé, porque chica ñoña que amaba a Ana, fue como, ay, no quiero perder clase, ¿no? O sea, ¿por qué nos está obligando a ir? Seguro pues es una cosa de, pues como de que no iba a llenar un lugar y entonces como que le pidieron ayuda o algo así, ¿no? Yo pensando lo peor. Y además también me acuerdo mucho que el título era también como una pregunta, literatura indígena o literatura en lenguas indígenas. Y yo lo primero que pensé, como desde una completa ignorancia, fue, es lo mismo, o sea, como qué título tan raro, o sea, como es lo mismo, ¿no? Y ya yo, pues como un poco abierta, porque pues si es algo que Ana estaba recomendando, pues iba a ser bueno, pero pues como bastante suspicaz de lo que iba a suceder. Y pues fue Yasnaya en 2015 hablando 2 horas sobre diversidad lingüística y sobre la relación que hay entre ellas con la literatura, y pues sí o sea, de esas experiencias que suceden muy pocas veces en la vida, que sientes cómo te explota la cabeza por dentro y te das cuenta de todo lo que ignoras y de todas las cosas que hacen falta por saber, e incluso como pues una culpa extraña de no saberlas, ¿no? Entonces, pues nada, fue muy maravillosa esa plática, fue bastante, pues no sé, ilustrativa de todas las cosas que estaban sucediendo. Me gustó además que tenía un enfoque sobre la literatura, porque también era hablar de diversidad lingüística, pero también hablar de cómo me acuerdo de una parte muy, muy, muy linda donde contrapuso como la tradición oral a la tradición escrita, ¿no? Y ella decía, bueno, es que la tradición oral no es que, o sea, su soporte no es la oralidad, es la memoria, ¿no? Entonces también la mnemotecnia, ¿no? Entonces, como que es muy maravilloso que haya como ciertas tradiciones orales, pues que hayan sobrevivido a través de las generaciones, porque pues no hay ningún soporte físico, ¿no? O sea, es como algo tan maravilloso como la memoria, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo podría hablar solo de esa plática mucho tiempo, pero bueno, total que yo me clavé muchísimo. O sea, yo después de esa plática, decidí que para
en la secundaria en la que yo estuve hacen algo así como una semana cultural, entonces pues exalumnos pueden ir a hablar de cosas, entonces yo dije que quería hablar, ¿no? O sea, más como por una cosa de no puede ser que esto, nadie esté hablando de esto, ¿no? O sea, como es muy urgente, aunque yo no sepa mucho, tengo que hablar de esto, ¿no? O sea, como es como un gesto ético casi impositivo, ¿no? Yo me lo autoimpuse, ¿no? Entonces pues yo busqué a Ana Aguilar y le dije como, oye, pues la verdad es que me cambió la vida esta plática, no sé si tú tengas más información o algunas guías que me puedas ayudar para investigar, para armar esta plática, no sé qué. Y ella me dijo, sí, claro, qué buena onda. Me pasó como una presentación que ella también ya había dado en una semana que se hacía en Filosofía y Letras, creo que ahora ya no, llamada Reflectere, que era a raíz de lo que había sucedido con los 43, que era como una semana donde algunos profesores lo que intentaban hacer era vincular los contenidos de la clase con la realidad actual, ¿no? Entonces ella hizo justamente una ponencia que tenía que ver como con las lenguas que hablaban de los 43, las lenguas indígenas que hablaban, porque había bastantes hablantes de lenguas indígenas, y relacionarlos justo pues con la lingüística y con la diversidad, ¿no? Entonces me pasó esa ponencia, yo me puse a planear de esa conferencia, salió bien, pues bastante, pues de difusión, ¿no? Era para chavos de secundaria, y a raíz de eso, Ana me dijo como, oye, pues, no sé si quisieras como liberar tu servicio social con nosotras, ¿no? Y yo, ¿qué? y ya, entonces, o sea, en realidad, o sea, yo ahorita voy a seguir hablando de esto, pero en realidad este libro es mi servicio social, ¿no? Entonces es maravilloso porque pues tú siempre tus historias de servicio social son como, ay, pues sí, le di copias a un profesor en el instituto, o contestaba llamadas, o contestaba correos, ese fue mi aprendizaje. Y más ahorita porque creo que ya no permiten como que haya ONGs y como otras cosas, sino que tiene que ser todo de institutos o así, o de ciertos, ámbitos por el estilo, ¿no? Entonces es un poco como o irte como, o sea, o quedarte o sea, como en la misma facultad y hacer como, pues, papits o ser incluso adjunto, o pues sí, irte como a alguna academia o algún instituto, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció muy, muy atractivo, ¿no? Lo que ella me decía, yo no sabía qué iba a hacer, ¿no? Fue como, pues sé que tiene que ver con lenguas indígenas, entonces, pues, tuve en un día y lo discutimos, ¿no? Y ya, entonces, o sea, tal cual mi papel, o sea, mi servicio social, mi liberación del servicio social fue participar en FIL, o sea, PIFFIL, que es pues como un proyecto emanado de la facultad, llamado Paradigmas del Estudio y Divulgación de la Diversidad Lingüística, y tal cual mi trabajo fue ser la recopiladora oficial de tweets y de entradas de Facebook de Yasnaya. O sea, mi servicio social, yo siempre lo digo, mi servicio social fue ser la stalker profesional de Yasnaya. O sea, como estoquearla. Ese era mi trabajo, estoquearla todos los días, todas las noches. Y si había algún tweet que yo decía, uff, este tiene que ver con diversidad lingüística o con temas políticos y es como muy contundente y es muy bueno, me lo quedaba. Entonces, así yo fui recolectando poco a poco, tenía ahí mis tablas, ¿no? El tweet, el link, la fecha, ¿no? Entonces yo ahí iba, ¿no? Así como meses y meses, ¿no? Y después yo conocí a Gustavo y a Valentina, que son los otros dos compiladores, ¿no? Somos nosotros cuatro, Ana, Valentina, Gustavo y yo, ¿no? Y entonces también lo que fue muy emocionante es que también me dejaron participar en la toma de decisiones de la elección de los textos, ¿no? Como de la misma compilación, ¿no? O sea, a mí Ana me dio así un machote así lleno de todos los textos que Yasna ya había escrito hasta ahora, entonces fue como, pues échatelos, y también para mí fue maravilloso poder, ¿no? También como un libro, me lo devoré, y a partir de eso, pues fue, mientras yo iba recopilando, pues comenzar a comentar los textos, ¿no? Y decir como, incluso teníamos una clasificación así como del 1 al 4, 4 es tiene que estar, 3 es está buenísimo, pero tengo dudas, 2 es como, y 1 no está, ¿no? No se queda. Y no porque, o sea, en función del libro que queríamos hacer, no porque o sea, ningún texto de Yasna ya tiene desperdicio de verdad, pero pues como pensando un poco en una línea que queríamos ir haciendo, ¿no? La idea original fue de Gustavo, de como compilar un texto, y pues sí fuimos pensando cómo lo queríamos configurar, ¿no? Entonces fue esta elección de textos y también pensar cuál iba a ser la línea que queríamos seguir, ¿no? Entonces, primero estaba pues como una primera sección que tenía que ver más con
como comenzar a abrir el horizonte de qué es lo que estaba pasando, como de una forma más intuitiva, ¿no? Justamente no un libro de lingüística de datos duros como de, bueno, existen 11 familias lingüísticas, 12, ¿no? Es 68 variantes, ¿no? O sea, no, tenía que ver más como con una experiencia, con la propia experiencia de Jasna, y por eso lo hace tan enriquecedor, ¿no? Como que decir, dándote cuenta de una experiencia de vida de la que no te habías dado cuenta antes, ¿no? O sea, como de estos cambios entre el campo y ciudad, entre lo mije y lo no mije, entre el español y las lenguas indígenas, ¿no? Ese primer momento, luego un segundo momento mucho más problemático, ¿no? No, ahorita yo te quiero preguntar si tú como lector percibiste estas cosas, ¿no? Este es como el andamiaje, ¿no? Este segundo momento que era mucho más problemático, que sí como que como nosotros le queríamos decir como el golpe contundente, ¿no? Como de, bueno, o sea, está muy bonita la diversidad, pero esto es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, como estos son los problemas que se están derivando de de cómo se ha tratado a las lenguas indígenas, ¿no? De cómo el Estado ha hecho un esfuerzo como muy poco sutil por eliminarlas. Y un tercer momento mucho más, pues, esperanzador, ¿no? Digo, dentro del panorama tan terrible, como un momento donde pudiera ser como, bueno, vamos a pensar en algunas propuestas, ¿no? Que igual y no van a solucionar el problema de la noche a la mañana, pero tú como no hablante y como hablante puedes realizar, ¿no? Estas acciones cotidianas. Y bueno, el discurso del final y un como epílogo, disclaimer de Yasna ya, pensando en que son textos que se escribieron entre 2011 y 2015, ¿no? Entonces pensando que pues ahorita en 2021 Yasnaya pues tal vez había como cierta distancia o cierta como diferencia en torno a lo que pensaba en ese entonces, ¿no? Justo ella nos dijo como, pues la verdad el epílogo me salió muy chiquito porque no había tanto, ¿no? Yo pensé que iba a haber mucho como como en esta vergüenza rara del escritor, como de leer cosas que hace mucho escribió, como hace rato que yo hablé de este texto, o sea, pasa, ¿no? Como que tú quieres como justificar, como, bueno, es que, o sea, yo estaba empezando, o sea, yo lo escribí hace poquito, o sea, no lo escribí hace un rato, entonces, pues, ustedes dispensarán, ¿no? Y justo nos dijo, bueno, pues la verdad no hubo tanto de eso, ¿no? Solo como reafirmar ciertas cosas. Y ya, yo ya me fui, pero bueno, eso es como básicamente como el trabajo que nosotros hicimos y pues fueron varios años porque hubo muchas pausas, fue el temblor, hijos, decepciones amorosas, todo, ¿no? Entonces también nosotros cuatro hicimos una muy bella familia, ¿no? Mientras eran conversaciones, ¿no? Que terminábamos hablando de la vida a partir de un texto de Yasnaya, ¿no? Para discutir si se quedaba cada texto que fuimos leyendo, pues al final nos hacía pensar en la vida, ¿no? En nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más emocionantes y rescatables de este libro, ¿no? Que te hace pensar en tu propia experiencia de vida, ¿no? Aunque sea la experiencia de vida de Yasnaya. Vaya, pues, o sea, me encanta esta introducción que hiciste porque da así puerta a un montón de cosas, ¿no? De la que Sí. podemos hablar. Creo que algo que sería como útil sería empezar hablando en sí del libro como objeto, ¿no? Eh, Claro. porque o sea, yo cuando lo compré, yo solamente, del libro solamente sabía que estabas tú y sabía cómo se veía, ¿no? Y que además estaba hecho por Almadía, ¿no? Porque los de Almadía pues nunca decepcionan con sus diseños, ¿no? Son libros muy bonitos, son un trabajo editorial de primer nivel, ¿no? Y entonces cuando yo lo compré y cuando me llegó, bueno, yo estaba muy emocionado cuando me llegó, y me empecé a dar cuenta de que es un libro, es un libro que hasta cierto punto se sale mucho de las páginas, ¿no? O sea, es un libro que aprovecha un montón la realidad, digamos, cuatridimensional del lector del siglo XXI, ¿no? O sea, porque bien decías esto uh, de la compilación que tú hiciste de las redes de Yasnaya, eh, pero es muy padre la forma en la que el libro se va configurando, ¿no? Porque está el texto o sea, el texto que escribió Yasnaya al principio, pero en medio están como estas pequeñas interrupciones o como epígrafes, ¿no? Que son textos tomados de las redes sociales de Yasnaya
y que a mí me encantaron porque son como pequeñas, eh, como pequeños checkpoints, ¿no? Que uno va disfrutando mucho, porque además de que tienen un montón de humor y de que son muy claros y muy concisos y muy divertidos, eh, todos tienen que ver con lo que estás leyendo y muchas veces te das cuenta de que no tienen como la misma fecha. O sea, un texto que escribió en una fecha está acompañado por un tweet de hace 2 años, ¿no? Eh, y, y cómo esas correspondencias entre el pensamiento de una persona ya planeado para un medio, para una columna, y cómo se va imbricando con la vida cotidiana de alguien que escribe un tweet sobre algo que le acaba de pasar o algo que acaba de ver. Y entonces te das cuenta de que hay un montón de correspondencias en este libro y comentarios en torno a la vida real de un hablante de una lengua indígena en México, ¿no? O sea, cómo es la vida, o sea, te da no solamente la perspectiva a cierto punto académica de los datos duros y de la investigación, sino que te da también como pequeños vislumbres de la vida común y corriente de una persona. Y entonces en ese momento tú tienes un montón de puertas hacia la experiencia, ¿no? De una persona que vive esa realidad, ¿no? Y es una, una experiencia bien bonita ver esa vida sin tapujos, sin romanticismo, sin intermediarios, sin un montón de capas, ¿no? O sea, uno siente que está accediendo directamente a la experiencia real, ¿no? Y entonces es muy padre experimentar este libro. Ese es un libro que uno puede experimentar como lector y que a mí me entusiasmó un montón, ¿no? Nada, que me emociona mucho que hayas dicho la palabra interrupción, porque es algo que nosotros pensamos desde el equipo de compiladores desde el principio, ¿no? Yo me integré, fui la última en integrarme al grupo de compiladores, pero sí es algo que se había discutido, ¿no? La relevancia de incluir estados de Facebook y tweets, pero no sabíamos todavía de qué forma queríamos que pues aparecieran en el libro, ¿no? Y justo pensamos que una forma muy buena de dialogar con la realidad es un poco representar cómo funciona la lectura en la contemporaneidad, que es que pues estamos leyendo un texto en alguna pestaña y de repente nos llega una notificación de Twitter o de Facebook, entonces pues interrumpimos la lectura y volvemos a ella, ¿no? Entonces, digo, así funciona, ¿no? Más allá de que esté bien o mal, pues como que nos vamos nutriendo de estas pequeñas interrupciones y pues así ha funcionado, ¿no? Entonces, lo que dices de checkpoints no lo había pensado, pero justo sí es como, como que están pareados, ¿no? Así como, mira, o sea, como ya lo dijo acá, pero aquí hay una forma más breve y concisa de decirlo, ¿no? También hay ciertos tweets que no, que creo que tienen una relación mucho más distante, pero la idea es que sí estuvieran vinculados, ¿no? Como en el momento en el que está a, pues, como dónde tenía que ir el tweet. Y en realidad ese fue el trabajo más pesado para mí. O sea, no tanto, compilar no tanto porque pues era lo que a mí me gustaba, ¿no? Lo que llamaba la atención, incluso tengo por ahí guardados tweets que no tienen nada que ver, que tienen que ver con desamor o con literatura, ¿no? O sea, y pues los guardé para mí, ¿no? Como recomendaciones. Entonces, para mí fue muy emocionante que Yasnaya se volviera como virtualmente una guía, un modelo a seguir, como una guía espiritual de recomendaciones. Pero bueno, esa no fue la parte complicada. La parte complicada fue lo que nosotros llamamos, como ya por el final, el salpicado, ¿no? O sea, una vez que ya estaban los textos ahí, pues es como de, bueno, ahora pues tenemos que salpicarlos de estos tweets, pero pues tienen que tener pues una cierta libertad de movilidad, pero también pues que, o sea, una cierta narrativa, ¿no? Lo que dices, no podemos pues como nada más ahí a lo loco poner tweets donde no van, sino como intentar, o sea, era un trabajo muy complicado porque pues yo tengo aquí mi cerebro lleno de tweets de Yasnaya, entonces era como, tengo que leer este texto, qué partes del texto o sea, o este texto a qué tweet o a qué entrada de Facebook me recuerda, ¿no? Entonces teníamos ahí en otro archivo pues todos los tweets, entonces era como, mira, voy a elegir de acá, ¿no? Entonces ya íbamos viendo, ese trabajo lo hicimos Ana, otra chava llamada Ana Laura Arrieta y yo, ¿no? Principalmente, entonces
también estuvo bueno porque nosotras nos checábamos como lo que íbamos haciendo, entonces, pues decíamos como de, no, igual este tweet está muy, no sé, muy como masticado, ¿no? Es muy, porque también es eso, ¿no? Uno pensaría que como hay tanta gente en Twitter es fácil hacer tweets o hacer cosas breves y no, es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil ser claro, ser contundente, como poder quedarte como en el imaginario de las personas. Porque siento que como es tan corto, como que tendemos mucho a lo panfletario, ¿no? Entonces, como que intentamos buscar tweets que tampoco se fueran por ahí, ¿no? Siempre era como una cosa de lo sutil, de la contundencia, ¿no? Esta tensión entre ellas dos, lo que nos interesaba muchísimo, ¿no? Eso por un lado, por lo que decías de los salpicados. Y bueno, todo esto que les estoy contando también, yo no puedo parar porque también para mí este proyecto pues ha sido el primer proyecto en el que yo me involucré como editora, ¿no? Entonces para mí como saber cómo funciona, todas las cosas que implica, fue muy emocionante, ¿no? Y también pues pues requirió mucho esfuerzo, ¿no? O sea, también sé que es un libro como muy sui generis porque pues fue una compilación externa y no fue de ella misma y lo que sea, pero aún así como todas estas cosas, ¿no? O sea, como todo este lenguaje del que yo no sabía nada, las guardas, las viudas, no sé, ¿no? Esas cosas. Y sobre lo que dices de la perspectiva, sí, o sea, a mí me parece que el punto de vista de Yasnaya es único, que lo que tiene de valioso este libro de la historia personal, que al final pues también es una experiencia común, ¿no? O sea, como esta atención a todo lo que es común a todos los hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, te digo, no es que, no sé si yo como la amo tanto que quiero forma en la que ella narra también entre crónica, ensayo, cuento, ficciones, ¿no? Entonces, pues decidimos titularlos manifiestos porque no eran tal cual ensayos, no eran tal cual crónicas, ¿no? Entonces nos parecía que manifiesto era una palabra que iba muy bien, ¿no? Porque pues la escritura de Yasna ya no es propiamente crónicas, ni tampoco solo ficciones o cuentos breves, ¿no? Entonces pensábamos que Manifiestos era como que englobaba mejor el tipo de escritura que Yasna ya hacía y también pues con este tinte ligeramente político de un manifiesto, ¿no? O sea, como de un statement político. Sí, a mí me encantó esta decisión de llamarles manifiestos, precisamente por eso, porque me gusta que el libro, una cosa de las cosas que más me gustan de este libro es que el libro se siente vivo de una forma, ¿no? O sea, es un libro dinámico que no termina o sea, que es muy claro y muy, muy directo y muy férreo en sus convicciones, pero que es además juguetón y y no se deja encasillar de muchas formas, ¿no? Es un híbrido de muchos sentidos. Y entonces me encanta esta decisión de llamarles manifiestos y no ensayos y no narraciones y eh, no sé, eh, investigaciones, reflexiones, sino manifiestos, ¿no? O sea, me gusta cómo el libro navega entre entre estas eh, generidades, no sé si llamarle así, y que no termina de ser ninguna cosa para ser su cosa propia, ¿no? Y también eso se ve muy bien en la forma en la que los textos se van imbricando. O sea, a mí me encantó la forma en la que está editado, o sea, me encantó, o sea, siento que sí hay un trabajo de edición muy profundo y muy concienzudo, porque precisamente el libro se deja leer con una naturalidad y con una fluidez increíble. O sea, yo me lo eché en un par de sentadas porque mientras iba leyendo, o sea, me paraba de leer solamente para entrar a los links que recomendaban, para buscar a los músicos, o de repente salía un tema y yo lo buscaba en YouTube y había un documental y me sentaba a ver el documental y terminaba y regresaba inmediatamente a la lectura. O sea, es un libro que
precisamente porque es tan político, no solamente te permite eh, involucrarte en la lectura, sino que te lo exige. O sea, en un sentido tanto lúdico como político, el libro te exige involucrarte en la situación que estás leyendo. Y eso es una cosa que a mí me fascinó y siento que es una de las cosas más destacables de este libro, aparte de la pluma maravillosa de Yasnaya y del trabajo de edición que ustedes hicieron y el aspecto como visual de edición del libro. O sea, es esa nueva forma de hacer libros, ¿no? De permitir que el lector entre y que no solamente entre en cuanto a lo, no sé, en cuanto al juego de lectura, sino que también entre en un mundo que desconoce y en el que él puede incidir políticamente, ¿no? O sea, este libro es también un semillero de ideas eh, para la acción política, ¿no? Y también es una, es un libro que invita al compromiso, ¿no? Que invita a no mantenerse neutral en una situación en la que el simple hecho de estar hablando la lengua que uno habla ya lo mete dentro de una esfera política y de una esfera de lucha, ¿no? Y entonces a mí me pareció eso impresionante y pues a mí o sea, me fascinó. O sea, eso es lo único que puedo decir. Ay, no, pues muchas gracias de verdad por los comentarios. Creo que o sea, es como de las mejores cosas que yo puedo, que yo puedo como recibir como, pues como un elemento más dentro del engranaje de este libro, ¿no? Creo que sí, todo parte de una convicción, pero sobre todo de la escritura de Yasnaya, ¿no? O sea, de una convicción por comenzar a abrir esta conversación que es tan necesaria, ¿no? Y sobre lo que decías de los géneros, justamente me acordé ahorita de un tuit de Yasnaya muy, muy bueno, porque pues sí, yo así como la gente que cita a Malcolm, así como, como en el episodio de Malcolm, yo es como, como en el tuit de Yasnaya que dice esto, ¿no? Y entonces hay un tuit que la verdad no guardé, pero lo recuerdo mucho, que dice algo así como que a ella le gusta como es que no usa la palabra coqueteo, pero como le gusta como acercarse como a la escritura académica, pero alejarse, ¿no? Como acercarse a ser escritora, pero alejarse, ¿no? Y acercarse como a, no sé, al activismo, pero alejarse, ¿no? O sea, como este juego, este zigzagueo del que hablaba Lemebel para hablar un poco de cómo él, cómo se movía como adentro y afuera del poder, adentro y fuera de los géneros, que pues como muy un signo de nuestro tiempo y también algo que hace Yasnaya, ¿no? O sea, como todo el tiempo estar pues ahí acercándose, pero no, o sea, no voy a estandarizar mis textos, ¿no? O sea, como no voy a como a ceder ante la presión del género, ¿no? O sea, como mis textos pues van a ser lo que yo quiero que sea y más bien lo que el mismo texto pues le pida, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de su escritura. También algo que me gustó muchísimo es que mientras tú hablabas y hablabas de este involucramiento del lector y de este libro que es muy abierto y que te invita al juego, lo sentí muy como un libro de aventuras, incluso como el Hitchhiker's Guide, ¿no? Así como una guía del viajero intergaláctico, ¿no? Así como, bueno, esta es una guía de la diversidad lingüística en México y de las cosas que podemos hacer, ¿no? Porque también podría, o sea, si tú justo escuchas diversidad lingüística, dices como, pues algo que igual y hay coloquios en la ENA o no, quién sabe, pero pues tú te sientes lejano, ¿no? Y creo que una de las mayores virtudes de este libro es que hace que tú puedas como sentirte profundamente interpelado e incluso pues con ganas de hacer algo, aunque sea a un nivel muy individual o muy mínimo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no sé cómo le haga para como hacer que los lectores como nos sintamos tan volcados hacia el texto. Algún día se lo preguntaré, como, ¿cuál es tu secreto? Pero, pero sí, justo creo que tiene que ver mucho con algo que justamente está en la introducción que hicimos entre los cuatro,
que es como esta cualidad de la que ya hablé un poco, que es como, como de reivindicar como lo político de lo cotidiano, ¿no? O sea, como de la experiencia de vida, ¿no? Que, o sea, que lo político no se está jugando nada más en instancias gubernamentales o incluso en marchas, ¿no? Que es algo de lo que yo participo, sino como en cómo nos enfrentamos y cómo nos posicionamos ante el mundo, ¿no? Entonces yo solo quería leer como un fragmentito de la introducción que dice, eh, tanto las temáticas que se abordan como en el texto como la forma de argumentar y narrar de Yasnaya generan un quiebre dentro de los formatos estandarizantes de transmitir una cavilación política o reportar una investigación académica, porque lo anecdótico deviene reflexión crítica. El día a día se vuelve parte del pensar, el día a día se vuelve parte del pensar. Un acontecimiento en apariencia simple, circunstancial o cotidiano puede detonar innumerables significados que nuevamente son políticos, ¿no? Entonces es como esta tensión, ¿no? Y tampoco quiero caer en el cambio está en uno, ¿no? Pero justamente ver su experiencia de vida sí creo que es a game changer, ¿no? O sea, como un total cambiavidas. Eso es lo que yo quería decirte, ¿no? Y te quería preguntar también como eh, cuáles fueron tus textos favoritos o qué cosas te sorprendieron igual del contenido, sin spoilers, ¿no? Claro, pero como digo, tampoco es que haya tanto spoiler tipo en una novela como, esta persona le pasa esto, ¿no? Pero no sé, como qué cosas te gustaron. También rápido todo el diseño editorial, pues sí es como un agradecimiento total a Almadía y a Bookmate. Sobre todo nos ayudaron muchísimo con el diseño de estos tweets y también a resolver el problema de los enlaces, ¿no? Porque nosotros no teníamos tanta idea de qué se podía hacer y habíamos pensado en el código QR, pero dijimos, o sea, yo me imaginaba los códigos QR como una cosa gigantesca y ellos lo resolvieron de una forma muy hermosa, ¿no? O sea, justo también esto que dices de la invitación, pues también fue algo que nosotros queríamos, ¿no? O sea, como no solo los textos, sino pues ahí está el código QR, ¿no? Ahí está la invitación, o sea que de una forma muy rápida, o sea, en menos de un segundo tú puedas acceder a esos videos de YouTube o a esos textos o a esos blogs o a esos documentales, ¿no? Entonces también, pues sí, es un libro muy que invita al juego, ¿no? También, por ejemplo, los descansos a mí me encantaron, o sea, la verdad es que tengo que admitir que esos descansos los hice yo, o sea, como la composición de los descansos, como de elegirlos, como por idea de Ana me dijo como, como esos, justamente. Eh, o Estos sea, ajá, justo. La idea original era como había tantos tweets que nos fascinaban que no podían caber, fue como de, pues hacemos un apéndice al final, ¿no? Pero luego fue como de, no, porque pues ya es demasiado, va a quedar bien grande el libro. Entonces fue como, pues podemos hacer pequeños como juegos, descansos, entre cada parte del libro, que puedan pues como ser medio juguetonas, medio ahí jocosas, ¿no? También fuertes, ¿no? Entonces hice esa selección y bueno, pues también o sea, el trabajo editorial de esos descansos a mí me pareció maravilloso, o sea, de Alejandro Magallanes a mí me fascinó, también incluso el inicio de este libro, como que yo me lo había imaginado, por ejemplo, estos también los elegí por ahí, estos grandísimos, el de como ya está no sabiendo por dónde empezar, irrumpir en una persona así nomás, pues también eran como unos guiños ahí que yo compilé y dije como, pues estos dos pueden aparecer incluso como una dedicatoria, pero me encantó verlos en gigante, ¿no? Como una invitación, no sé, incluso como de un libro infantil que te está diciendo como, a ver, o sea, presta atención a esto que va a suceder, ¿no? Entonces para mí fue... El trabajo editorial me fascinó, ¿no? Pero bueno, ya me extendí, solo te quería como comentar eso y preguntarte qué cosas te gustaron del contenido. que también vale la pena comentar eso, ¿no? De los QR, que a mí me maravilló. Yo aprendí a usar mi celular para leer códigos QR con este libro, porque el libro tiene muchas referencias a sitios de internet, a videos, a documentales, y entonces mientras uno va leyendo, uno puede ir, mm, escaneando estos códigos con el celular que lo llevan a videos, que lo llevan a música, que lo llevan a páginas web, recursos, repositorios. Y entonces, este, este, o sea, sentir que el libro también es un,
un espacio en el que pueden convivir muchas otras formas de vivir, ¿no? Y de experimentar no solamente el conocimiento, sino las sensaciones, sino eh, un montón de cosas, ¿no? Y también, o sea, es esta cuestión que dices que son como pequeños intermedios, ¿no? En los que uno se la pasa muy bien porque no solamente son una forma como de digerir todas las cosas que Yasnaya te ha estado explicando, sino también como de complementar la lectura con estas notas personales. Es delicioso, ¿no? O sea, y uno dice, pues, o sea, no sé, supongo que algún boomer malicioso por ahí dirá, pero ¿para qué comprar el pinche libro si ahí está en internet? O sea, sí, pero no es tan así, ¿no? O sea, porque tú puedes, sí, tú definitivamente puedes entrar al Twitter de Yasnaya y leer todos los twitters, todos los tweets que ella ha puesto a lo largo de los años, pero no los vas a ver conviviendo en un espacio como este, ¿no? El espacio en el que están es también un mensaje en sí mismo, ¿no? Y la organización, la curaduría de esos tweets, ¿no? Y de esos posts de Facebook y de esos artículos, dicen más en su conjunto, ¿no? Que individualmente, porque se relacionan entre sí y discuten y o sea, es un diálogo muy rico, ¿no? Que uno tiene, no solo, que no solamente los textos tienen entre sí, sino que también le permiten a uno dialogar entre esos intersticios, ¿no? Y entonces, o sea, es riquísimo, ¿no? A mí, creo que una de mis partes favoritas del libro, y bueno, como bien dices, ¿no? O sea, no quiero, o sea, les voy a tener que decir que al final el asesino es el mayordomo, ¿no? Pero eh, a mí, una de las partes que más me gustó es esta como compilación que hace Yasnaya de músicos, ¿no? En lenguas indígenas, ¿no? Y ves a un chico que rapea en maya, ¿no? Y que sus canciones son bilingües, ¿no? Van del maya al español y las cosas de las que habla, ¿no? Es interesante. O este grupo de metal que sus canciones están en yaqui, ¿no? Y que sus canciones, las canciones que ellos tocan en ritmo de metal y con guitarras eléctricas y dejándose el pelo largo, son letras de cantos rituales antiguos que son su herencia cultural, ¿no? Y entonces ellos los ponen en canciones de metal y entonces los chicos se las aprenden y le están como llameando con sus canciones que son de ellos, ¿no? Y entonces vi un documental, después de leer el texto, vi un documental que me pareció increíble en el que estos señores están así dándolo todo con la guitarra eléctrica y cantando en yaqui, y después hay una como pequeña transición y te das cuenta de que la misma letra que están cantando ellos es la misma que está cantando una señora con una sonaja en un ritual religioso, ¿no? Y o es este momento en el que ella habla de una lengua, me parece que es en Oaxaca, que es tonal y que por lo tanto se puede silbar, ¿no? Y entonces la gente puede mantener conversaciones sin una sola palabra, o bueno, sin una sola palabra así como nosotros la entendemos, sino a través de la melodía, ¿no? Que es una cosa que me pareció sumamente poética, no en el sentido de, qué poéticas son las lenguas indígenas, sino como de poética en el sentido de velar esta realidad que es completamente ajena a mí y decir, o sea, yo estoy compartiendo el mismo mundo con estas personas increíbles que tienen una forma de expresarse y de ver el mundo completamente distintas a mí, ¿no? Y que no solamente eso, sino que nos une este concepto tan extraño de estado
mexicano que ella arrastra por el suelo y lo cuestiona de una forma deliciosa y decir, pero es que, o sea, ¿qué me hace común a ellos, ¿no? ¿Qué experiencias nos hacen ser lo mismo y qué experiencias o sea, y qué es lo que hace que nosotros como ilusoriamente pensemos que tenemos las mismas necesidades, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? O sea, ¿qué yo tendría que estar haciendo para que, para que de verdad podamos vivir en en una igualdad tanto legal, ¿no? Como social, ¿no? O sea, es un libro que hace un montón de cuestionamientos y que lo saca a uno de como su comodidad mestiza, yo hablo español, mi bisabuela hablaba náhuatl y ya, ¿no? O sea, es lo el libro le pide a uno que no solamente se pregunte sobre la realidad, sino se pregunte sobre uno mismo y sobre su experiencia de como mexicano, como mestizo, como nahuablante, como hispanohablante, ¿no? O sea, un montón de cosas. O sea, lo habita, el libro lo invita a el libro lo invita a uno a habitar ese intersticio, ¿no? Y es fascinante. Sí, creo que, sí, suscribo con, o sea, como todo lo que dices, el libro es una invitación y lo que es más increíble es que es una invitación como desde, son distintas, ¿no? O sea, son muchas, ¿no? Porque justo algo que como Yasnaya, pues yo le he escuchado decir varias veces y por acá está es como que no es que, o sea, la respuesta más obvia pues sí podría ser como, ay, pues aprendo una lengua indígena desde ya, ¿no? Y que es algo que a mí me encantaría y que seguramente a muchas personas les gustaría, pero no necesariamente, no tiene que ser eso, sino justo como desarrollar una sensibilidad mucho más grande, ¿no? O sea, ya recuerdo que en un conversatorio decía, bueno, no, o sea, tú como a hispanohablante escuchas el japonés y sabes que es japonés, aunque no sabes qué es lo que se dice, ¿no? Tú como tú como hispanohablante escuchas el francés y tal vez no sabes lo que significa, o sea, lo que están diciendo, pero sabes que es francés, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer eso con nuestras lenguas, ¿no? ¿Por qué no comenzar a desarrollar un oído que te haga decir como, ah, claro, ese es Matlatzinca, o sea, este es Cucapá, este es Quiligua, ¿no? Entonces, ¿no? Como comenzar a visibilizar, ¿no? Creo que es un libro que apuesta por comenzar a visibilizar esas cosas que estuvieron tanto tiempo como ocultas o que estuvieron sobre todo ocultas bajo pues ciertos pensamientos que nosotros dábamos como inamovibles, como esto que tú planteas de este documental, ¿no? Como que siempre tú piensas, te dicen como, lenguas indígenas y dices como, claro, México prehispánico, Mesoamérica, sí, eso, ¿no? Y es algo que está vivo y es algo que además pasa en probablemente casi cualquier lugar en el que estamos, ¿no? O sea, incluso en las ciudades tú, pues probablemente podrías fácilmente pasar o sea, como por alguna colonia específica donde haya comunidades como de hablantes indígenas y lo vas a escuchar, ¿no? O sea, como que no son cosas tan lejanas a nosotros, ¿no? Creo que sí, luego, dependiendo del lugar en el que estés, encontrarlos. Por ejemplo, me acuerdo perfecto que cuando hace como 3 años fui a San Cristóbal de las Casas con mi hermana, lo cual, de hecho, yo, o sea, hace mucho no iba y la verdad no me encantó porque pues vi mucho restaurante italiano y francés, pero justo nos movimos tantito, nos fuimos al mercado y pues empecé a escuchar el celtal y el tzotzil, ¿no? Entonces, como que son esos espacios donde tú puedes comenzar a visibilizar y tal vez no es suficiente como para que haya un cambio de la noche a la mañana, pero sí comenzar a darte cuenta de eso, sí tener conversaciones, ¿no? O sea, yo siento que muchas personas no, pues justo por la misma como planeación estratégica del Estado, consciente o inconsciente, pues son cosas de las que no hablamos, de las que no sabemos nada. E incluso yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años una amiga me decía como, uy, es que a mí me encantaría hablar, o sea, como aprender náhuatl, pero pues necesito una lengua que sea útil, o sea, como
como necesito una lengua que sea útil, voy a, pues no sé, mejor pues me meto a inglés o a alemán o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, estas mismas concepciones hacen que nosotros sigamos reforzando la idea de que son, pues como cosa, o sea, como algo ajeno, algo que ya no existe, algo que era de antes, ¿no? Entonces creo que tenemos que abrir la conversación, ¿no? Yo te decía como en una de nuestras primeras conversaciones, ¿no? Que este tema a mí me parece igual de fascinante y urgente como lo es el feminismo, ¿no? Y pensar que justamente el feminismo en estos años cobró una fuerza inmensa que pues y suscitó reflexiones que pues no hubiéramos tenido de otra forma, pues también creo que aquí estamos llenos de prejuicios en torno a las lenguas indígenas, de mucha ignorancia, y creo que es algo que es totalmente necesario comenzar a hablar, ¿no? Y que creo que este es un gran libro como para empezar incluso, ¿no? O no, o sea, también si ya es alguien que sabe mucho y se topa con este libro, pues sí, creo que va a encontrar pues como una visión del mundo singular y común a la vez, ¿no? Eso quería decir. También quería decirte que me gustó mucho que eso fuera tu, o sea, como lo que dices de las canciones en distintas lenguas indígenas fuera tu parte favorita, porque justamente es como la parte esperanzadora, ¿no? Entonces es como, Polo es del crew de los esperanzadores, ¿no? Justo yo la verdad es que así, mi parte favorita, pero porque soy una masoquista, es la segunda parte, o sea, como cuando te empiezan a caer todos estos veintes, ¿no? Todas estas experiencias que ella relata pues, de gente que ha sido profundamente violentada, de estos como discursos, pues totalmente racistas y clasistas. Por ejemplo, me encanta a mí o sea, digo, en un sentido de que me conmueve mucho el texto que tiene que ver con estas notas de periódico donde se habla o sea, donde como cómo hablamos juega un papel muy importante porque son notas de voz donde se habla son notas de voz, son notas de periódico donde se menciona que no hablan español, ¿no? Entonces, como que se centra la atención en eso, ¿no? Es como de, por no hablar español, este niño no pudo hacer tal cosa, o por no hablar español, esta persona no pudo entrar a la universidad, ¿no? Entonces, es nuevamente como el lenguaje es político, que es algo que ella todo el tiempo está diciendo en el libro, ¿no? Es el lenguaje, o sea, la lengua es política, ¿no? Entonces, como nosotros desde una trinchera como tan aparentemente neutra como es el lenguaje, pues también podemos contribuir o ayudar a hundir como estas concepciones o estas formas de pensar o esta profunda ignorancia en torno a las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, esa es como mi parte favorita porque creo que sí es muy dura de leer, pero a la vez no por cómo está escrito, pero creo que sí es la parte en la que comienzan como a derribarse esos muros, ¿no? Que empiezas a darte cuenta de cómo pues son experiencias o sea, contemporáneas, ¿no? O sea, como si es algo que llevamos arrastrando como históricamente, pero pues son cosas que siguen sucediendo, ¿no? Entonces para mí es como me toca mucho esa parte, ¿no? Y también, como adelanto, creo que yo cuando comencé a leer a Yasna ya en este engargolado, que no era este hermoso libro, algo que a mí también, por ejemplo, me roqueó el mundo, me cambió de perspectiva, pues fue toda esta reflexión en torno a como a las cosas, o sea, como a la colonia y al México independiente, ¿no? Creo que yo, pues como buena mexicana o lo que sea que eso signifique, pues tenía esta cosa de, pues la colonia lo arruinó todo, los españoles llegaron a arruinarlo todo. Y sí, bueno, no me encantaba festejar el 15 de septiembre, pero pues no tenía ningún mayor problema, ¿no? Y cuando Jasna ya comienza a dar cuenta de todo lo que, o sea, los problemas que suscitó para las comunidades indígenas el México independiente, o sea, como bajo esta idea de unidad todo, o sea, como fue cuando comenzaron a generarse más violencias, pues sí, o sea, cambia muchísimo tu perspectiva, ¿no? O sea, incluso si desde antes no eres una persona muy fanática de la política en términos de partidos y del Estado, pues aquí sí es completamente te abre los ojos, te hace cuestionarte cosas, ¿no? Y creo que sí, no está en este libro, pero hay un texto muy bueno acerca de cómo, pues en realidad la gente en la colonia, digo, o sea, con todo el mal que hicieron y con toda este esfuerzo evangelizador, pues
había pues muchos frailes que sacaron muchísimas gramáticas, ¿no? O sea, como que sí hubo un esfuerzo mucho más grande que en el México independiente incluso de como comprender estas lenguas y de dejar como ¿no? Como un escrito en torno a ellas, ¿no? Entonces es muy interesante ver como pues nosotros siempre pensamos como lo peor de la colonia, o sea, y no le estoy defendiendo, o sea, fue terrible y horrible, pero jamás como que volteamos a ver qué es lo que sucedió con el México independiente, ¿no? Incluso como en principios del siglo XX, ¿no? O sea, como con muchos actores hipermasculinos que enarbolamos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Creo que incluso es otra visión de la historia de México, ¿no? O de ese territorio raro que llamamos México, ¿no? Porque sí, también es muy interesante lo que planteas de cómo podemos pensarnos a nosotros mismos, nuestra identidad, qué significa la identidad nacional, qué cosas nos hacen ser parte de lo mismo y qué cosas no. Incluso Yasnaya en algún momento de este libro dice, bueno, es que si yo estoy no sé, en algún otro país, pues soy mexicana, ¿no? Si estoy en México, soy oaxaqueña. Si estoy en Oaxaca, soy mije, ¿no? O sea, como pues somos en relación a los otros o dependiendo del lugar en el que estemos, pero qué tanto pues sí, esos como conjuntos que nos engloban son arbitrarios, ¿no? Y qué tanto no, porque también es cierto, ¿no? O sea, como que podríamos decir, pues el mexicano es no sé, muy amable, ¿no? Eso que dicen afuera, ¿no? Somos muy amables, ¿no? Pero pues a la vez no todos tenemos sombreros y no todos lloramos con el guapango de Moncayo. Yo sí, pero sé que no Sí, todos. pero o sea, yo también a veces, o sea, yo a veces sí me dejo el bigote y me pongo un sombrero de charro y me voy a tomar la siesta acostado encima de un nopal, ¿no? Pero no soy el Sí, único, claro. no soy el único y no, pero tampoco soy la regla, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Entonces sí, creo que este texto, o sea, como que este libro es potentísimo como en cuanto a pensar en muchas escalas lo que somos y lo que somos en relación a un estado y lo que somos en relación a una nación, ¿no? Que son cosas distintas o lo que somos como, no sé, incluso lo que el mismo español representa para un hablante de una lengua indígena, ¿no? Algo que me gustó mucho de algunas de las presentaciones que vi de este libro es que decían, ¿no? Como el problema, y Jasna ya lo dice muchas veces en este libro, ¿no? El problema no es contra con el español como una lengua imperial, ¿no? Como muchas personas, como muchas personas dicen del inglés, ¿no? Como, la lengua yankee y así, ¿no? O sea, como que no es tanto, pues, el sistema lingüístico, sino cómo ha sido usado, ¿no? Y cómo esta lengua, pues, termina empujando a las otras, bajo un supuesto de identidad y de unificación, que, pues, es bien pues hispanofílico y bien peligroso, ¿no? Y eso es algo que yo creo que tanto tú como yo vivimos en nuestras carreras, ¿no? Como muchos profes muy clavados con esto, pero como no sé, raro, como una mezcla entre querer ser español, pero también defender la mexicanidad, no sé, muy extraño, ¿no? Entonces creo que Yasna ya cuestiona todas estas cosas de una forma muy, pues como contundente, pero a la vez diplomática y magistral, ¿no? Porque creo que algo que me encanta de estoquearla en Twitter, porque yo ni tengo Twitter, es como ver que pues sí puede ser polémica a ratos, pero como que ella jamás, como cuando llega a ver discordias en Twitter, ella jamás es como grosera, ¿no? Ella es muy diplomática y a la vez no abandona lo que ella es, ¿no? O sea, es muy contundente, ¿no? ¿No? Entonces, esa dulzura, pero también pues esa como no condescendencia, creo que también está plasmado en este libro, ¿no? Como de no voy a llegar a decirles como, malditos hispanohablantes todos, pero tampoco les voy a decir, lo han estado haciendo todo muy bien, por favor sigan así, ¿no? O sea, creo que es un intermedio muy bueno y sobre todo muy, pues es que no se me viene a la mente otra palabra que no sea útil, pero como muy útil para pensar qué otras cosas se pueden hacer desde ahí, ¿no? ¿No? Ya teniendo una visión de todas estas cosas que están mal, de todas estas cosas que hemos ignorado, qué es lo que podemos hacer desde donde estamos, ¿no? O sea, tampoco podemos aspirar tal vez a un gran gesto, aunque pues sí sería maravilloso tener más abogados bilingües en lenguas indígenas y muchos más oferta de cine y de literatura en lenguas indígenas, ¿no? Pero creo que como un inicio de las cosas que, para abrir el panorama, creo que este libro es maravilloso. A mí una de las cosas que también me encantaron fue o sea, enfrentarte no solamente
a, a una nueva realidad, sino a enfrentarte a una nueva realidad a través de una lengua que desconoces, ¿no? O sea, a mí me fascinó estas pequeñas notas en las que dicen, no, pues es que esta palabra significa esto y esto se declina así, como te da como pequeños atisbos de cómo funciona la lengua desde adentro. Pero una de las cosas que más me gustaron fue ver este texto que tiene su traducción después, que es el discurso que ella da en la Cámara de Diputados y que pone primero en Ayuk, en Mije, y después ponen la traducción en español. Y a mí lo que me encantó fue ver o sea, ver, verlo escrito, ¿no? Sentir como esa otredad de estar viendo la mancha tipográfica y no entender nada, pero tenerlo ahí, ¿no? Y muchos dirán, no, pues, ¿para qué lo pones si nadie lo va a poder leer? Es como, pues sí, pero luego hay gente bien mamadora que compra la Biblioteca Scriptorum et Graecorum, ¿no? Sí, total. Y dices, o sea, no tienes ni puta idea de griego antiguo, pero ahí vas a comprar Sí. Homero en bilingüe, ¿no? O vas y compras las Elegías del Duino en la traducción de Juan Rulfo y ahí está la versión en alemán y no veo que nadie se queje, ¿no? O sea, aunque no lo sepas leer, el hecho de tenerlo ahí enfrente te confronta con una realidad distinta, ¿no? Te confronta con los dilemas de la traducción y te confronta con una nueva forma de experimentar el mundo, aunque en un principio tú no la comprendas, ¿no? Y siento que eso es una de las cosas que hace mejor el libro, ¿no? O sea, confrontarte con una realidad y dejar que tú respondas a esa realidad, ¿no? Y aquí tengo yo a mi gárgola. Ahí está, vigilándote. Más bien vigilando el exterior. Sí, creo que esto que tú estás diciendo es muy importante. Obviamente fue una decisión muy deliberada, incluso como posicionamiento, ¿no? Desde lo que escribe Yasnaya y desde la compilación, ¿no? O sea, justo podríamos prescindir de ella, pero es que o sea, es que hay que insistir, ¿no? O sea, ese es como también el punto de acá, ¿no? O sea, como, pues sí, justo, o sea, podría haber o sea, probablemente hay mucha gente bilingüe, como de español, lengua no indígena, que podría leer, pues, sin problema un libro de poesía, ¿no? Pero ¿por qué hacerlo como en su lengua madre? Pues justo porque es su lengua madre, ¿no? Porque hay muchísimo, o sea, como que hay una historia íntima y una historia personal con ella, ¿no? Y eso creo que también se mete muy adentro Yasnaya, ¿no? No solamente, la lengua no solamente es una lengua para comunicar, sino es la lengua en la que soñamos, es la lengua en la que nos habla nuestra mamá, es la lengua, o sea, es una relación muy íntima, ¿no? Y también por eso, pues yo, aunque quisiera, no podría odiar el español porque es como la lengua en la que yo pienso, ¿no? Y eso es muy loco y muy maravilloso, ¿no? Entonces, creo que, no sé, o sea, incluso desde la dedicatoria, ¿no? O sea, la dedicatoria está en Mije y pues ahí dejo el enigma de para quién es o de qué es. Pero sí, a mí también me fascinó como este apartado del discurso de la Cámara de Diputados y que incluso esté el código QR para que tú puedas escucharlo, ¿no? O sea, incluso probablemente, yo la verdad no he hecho el ejercicio, me corrió ahorita que tú lo decías, pues tal vez ir siguiendo, o sea, ir escuchando e ir leyendo como el Mije que está aquí escrito para ver pues cómo suena, porque yo la verdad es que yo no podría leer este Mije y probablemente muchas personas no, ¿no? Y también sería interesante buscar cómo funciona, ¿no? Las grafías en relación a la pronunciación, ¿no? Esto de las diéresis, ¿no? La doble diéresis que pues es, quién sabe cómo sea, ¿no? Entonces es todo es un mundo nuevo para explorar. A mí este libro sí me parece maravilloso de muchas formas, pero digo, luego me siento rara de que yo diga, es maravilloso y así porque pues lo compilé, ¿no? Entonces así le digo a mis tías como, ay, oye, pues está bien, o sea, como no es porque lo hice yo, pero la verdad creo que es muy necesario, es un libro muy fascinante que ya comenzar a difundirse, incluso como no sé, como parte de la currícula, ¿no? O sea, yo ahorita estoy dando clases a nivel preparatoria, una clase de temas de literatura que es pues bastante como
libre, no es como historia de la literatura ni historia de la literatura mexicana, y justamente un módulo estuvo destinado a hablar de lenguas indígenas. Entonces leímos algunos textos de Yasnaya, leímos el texto, uno de los textos de este libro, leímos el del final, ¿no? Entonces no voy a hablar tanto de ese texto porque es increíble, es maravilloso, es muy conmovedor. Pero pues bueno, ¿no? Yo intenté hacer un esfuerzo, entiendo que no siempre se puede porque pues ya existen ciertos planes de estudios muy rígidos que no te permiten integrar otras cosas, pero creo que sí, no sé, a nivel licenciatura, o sea, en carreras como lingüística, antropología, letras hispánicas, creo que sí tendrían que comenzar a, pues no sé si ser un libro de cajón o de texto, pero pues sí abrirse esta conversación en otros lados. O sea, a mí ya me parece necesario, y lo que ha sido muy increíble de este libro, que tampoco lo he dicho, es que sí ha habido una gran respuesta. O sea, había mucha gente justo como Yasna ya es muy twitstar, pues ya, o sea, mucha gente ya la conocía, entonces estaba emocionadísima, o sea, como recuerdo que cuando salió así como el primer vistazo de cómo iba a ser el libro, muchísimos como, ¿dónde lo consigo? Así, ¿no? Como muy, muy emocionados, y sí, o sea, yo he visto pues por ahí en Instagram como que Yasna ya pues comparte historias donde le etiquetan, ¿no? Y entonces sí, hay muchísima gente que les está gustando, o sea, esa resonancia, y eso pues a mí me llena de emoción, no solo porque es un trabajo como en el que yo estuve de testigo y muy cercana, sino porque sí genuinamente me parece que es algo absolutamente necesario hablar, ¿no? Entonces, pues ha sido muy emocionante el viaje. La verdad es que hubo un momento en el que pensamos que no iba a salir, porque ya nos habíamos tardado mucho tiempo y éramos unos forevers. O sea, esto que empezó desde 2016, 2015, pues salió hasta 2020 porque pues hubo muchísimas interrupciones en el trabajo y la vida. Entonces, pues fue muy emocionante, ¿no? Y también originalmente, esto no lo dije, pero originalmente sí se había pensado como un libro más crítico, en el sentido de que iba a ser como tener un aparato crítico, ¿no? Un estudio sobre las lenguas indígenas con datos duros, ¿no? Como con ciertas, no sé, con ciertas reflexiones en torno a cada familia lingüística, ¿no? O sea, como que hubo un momento donde yo comencé a hacer esa investigación junto con mi equipo, porque pensábamos que el libro iba a salir como parte de la UNAM, ¿no? Y después pues llegó Almadía al rescate, y entonces pues como que se cambió también un poco el enfoque, ¿no? Porque nosotros también desde el principio nos interesaba que fuera un libro de difusión, ¿no? O sea, sin perder el rigor y sin perder como su capacidad crítica, pero que fuera un libro justamente al que cualquier persona pudiera acceder, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo he visto a mucha gente de distintos lados que tal vez al principio dicen como diversidad lingüística, tal vez esta no es mi onda, pero terminan devorándose. Mi mejor amiga que es bióloga también me dijo como yo, así dije como, pues quién sabe de qué sea esto, a ver qué onda, y pum, ¿no? O sea, me dijo, está increíble, ¿no? Y vi por ahí en Twitter otra chica que dijo como, ay, yo soy lingüista y como que pensé que este libro me iba a ayudar como de, ay, en México se hablan tantas cosas, y no fue así, pero fue mejor, ¿no? O sea, como eso no fue lo que me encontré, pero me encantó todo lo que pude hallar, ¿no? Entonces creo que sí es un libro muy, muy sui generis, muy especial. También creo que no solo Yasnaya, sino como que hay un esfuerzo de distintas personas hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Poetas, ensayistas, ¿no? Que la verdad es que yo no conozco tanto, pero sí creo que es como un must, o sea, algo que yo como que sí quiero hacer, ¿no? Me contaron por ahí que en el nuevo libro de Tsunami, porque pues Yasna ya escribió en el Tsunami, en la primera edición, que son estos ensayos de la editorial Sexto Piso, que son sobre feminismo. Acaba de salir el segundo, y justamente por ahí hay 2 o 3 chavas, creo que, es que la verdad, ahorita no recuerdo sus nombres porque no las conozco, pero Luna Marán, creo que por ahí una chava zapoteca también, o sea, como una diversidad que es urgente también para conocer como cuáles son las realidades que se viven, no solo desde las ciudades, no solo desde un feminismo pues universitario o blanco, sino pues como qué está sucediendo, ¿no? Entonces creo que pues eso, ¿no? A los que ya lo leyeron, el texto más bien a los que no lo leyeron, lean, y a los que ya lo leyeron, pues justo nos queda pues seguir investigando, seguir viendo qué otras propuestas hay, ¿no? Qué otras poéticas existen, qué otros libros hay, qué cosas están haciendo, ¿no? No solo en lo literario, sino, como tú dices, en el rap, en el cine, ¿no? O sea, como géneros muy, pues muy de nuestro tiempo. Creo que sí hay una propuesta bastante
interesante y pues ojalá que sí, no solo sean cosas que se queden en festivales de cine así, sino que pues comiencen a rotar y pues creo que sí al final son cosas que sí nos enriquecen, o sea, como siempre, o sea, la diversidad siempre es buena. Justo me acuerdo que una vez una amiga me decía que un profesor suyo dijo en una clase como de, es que yo siento que lo de homosexual y heterosexual está al revés porque pues como que homosexual es que te guste lo mismo, o sea, como que es como lo establecido y heterosexual pues es lo diferente, ¿no? Entonces es como de, pues sí, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces como que creo que partimos mucho de la diversidad y creo que ahí también está la lucha, ¿no? Como apreciando otras cosas y conociendo. Perdón que me extendí. Sí, no, la verdad es que esto está, o sea, es como te decía hace tiempo que uno puede, o sea, uno no solamente puede estar hablando horas y horas sobre este libro porque precisamente para eso está hecho, yo siento que para eso está hecho, ¿no? Para generar diálogo y para generar un diálogo rico, ¿no? Como este. Eh, y entonces, yo siento que, o sea, a mí me hace todo el sentido del mundo. Y pues también como esta es una plataforma, digamos, un poco más, poco formal, pues nos podemos extender todo lo que queramos, ¿no? Bueno, no, No, tenemos no nos un... podemos, ajá, es algo de lo que no hemos hablado todavía porque nos habíamos puesto la meta de que este conversatorio no durara más que lo que dura Shrek, la primera película de Shrek. Porque decíamos que cualquier conversación, si dura más que Shrek, la gente en vez de verte a ti podría estar viendo Shrek. Entonces, para qué ves a para qué ves cualquier otra cosa? ¿No? No sé cuánto tiempo llevemos hablando. Es que yo por No aquí sé. puse un temporizador, pero se me cuatrapeó por nuestra interrupción, pero sí, pues llevamos como una hora por ahí. Ajá. Entonces, Entonces, como tú no sé veas. si quieras, no sé si quieras que aquí lo dejemos, no sé si quieras que vayamos cerrando. Sí, como tú veas, como tú veas. Pues yo, en realidad, lo único que yo podría agregar más allá de lo que ya hemos dicho es que el libro es maravilloso y que hace falta leerlo. Y creo que lo único que habría que decir es dónde lo podemos leer, ¿no? Lo podemos leer, según yo, está en Bookmate, ¿no? Sí, sí, Está en en BookMe. Bookmate para los que ya vivan en el 2300 y no, Postpunk 2007, ¿cómo es? ajá, 2077. Cyberpunk 2077. Cyberpunk, ajá, sí, sí, sí. Ajá. Para los que sean hijos de Keanu Reeves con un brazo de metal y quieran, les gusten los libros electrónicos, lo pueden leer en Bookmate. Y si no, lo pueden pedir a Almadía, ¿no? En la tienda en línea de Almadía, que entregan en chinga. O sea, yo pedí un libro hasta acá, hasta Baja California, que vivo aquí donde Tarzán dejó la chancla. Y y, o sea, llegaron rápido, llegaron en buen estado. El envío me salió gratis porque pedí otras cosas con ellos. Y entonces, o sea, lo único que podría yo recomendar es que todo aquel que vea este video vaya y compre ese libro porque es maravilloso, tanto la edición eh, digital. Yo les recomendaría personalmente la edición impresa porque se dan ahí unos juegos bien bonitos, gráficos. El libro además es un objeto precioso, entonces yo recomendaría que lo consiguieran en digital. Digo, en impreso, en digital también está bien. Y también les recomendaría que vayan a leer a la compañera Julia. Ahí en la descripción del video les voy a dejar algunas cositas para que la stalkeen, así como ella stalkeó a Yasnaya, Sí, para que lean varios ahí, años. para que lean ahí algunas crónicas que son, a mi parecer, excelentes de primer nivel. Y así, pues es lo que yo podría decir. Pues yo también creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Tal vez yo solo agregaría como una sugerencia, pero obviamente nadie está obligado a hacer nada, que lo lean
pues no sé, como en un club o como con varias personas, porque justo es una conversación que ojalá nunca se acabe. Este libro creo que sí detona una conversación infinita, entonces, no sé, o contáctenos y díganos qué les pareció el libro, si les gustó, también eso sería muy emocionante. Entonces, pues sí, Almadía Bookmate, y pues creo que sí anda por ahí en el sótano, pues, no sé si en Gandhi, la verdad, hasta donde yo me quedé, ¿no? Pero sí por ahí también está rolando en librerías independientes, ¿no? Dependiendo pues en qué lugar estén, ¿no? Hay una por ahí en Morelia, pues varias en la Ciudad de México, en San Cristóbal, ¿no? O sea, como también buscar igual apoyar a las librerías independientes y al comercio local. Entonces, pues sí, bienvenidos sean a este libro. Entonces, lo recomendamos muchísimo. Y bueno, pues de entrada yo te agradezco un montón por haber aceptado esta invitación. La verdad es que yo me la pasé increíble y yo estoy casi seguro, si no me parte un rayo mañana, que esta conversación no será la única porque ya estábamos hablando de otras cosas para echar el chisme sabroso. Y entonces, pues muchas gracias Sí. por acompañarnos y pues muchas Muchas gracias por gracias a compartir ti. tu Muchas experiencia. gracias a ti por invitarme acá y también por esta conversación. La verdad es que sí, yo ya no la voy a dejar ir, entonces cuando tú quieras, ojalá yo tuviera mi podcast para invitarte y que esta conversación acá siguiera, pero sí, o sea, en cuanto pueda, me encantaría regresar. Yo también me la pasé muy bien y pues sí, muchas gracias repito lo que dije al principio, por pues este espacio para conversar que ahorita en estos tiempos es un privilegio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ti, Polo, también por facilitar todo y pues por esta conversación tan maravillosa. Y bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias a todos los que vean este video. Por favor, sigan nuestras recomendaciones y si no, pues tampoco, no es de huevo, ¿verdad? No somos policías. No nos Este, agüitamos. no nos cámara, no me agüito, pero lo opuesto a agüitarme si sí leen este libro y si leen a la maravillosa Julia. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos y espero que se la hayan pasado muy bien. Coman rico, no cenen muy pesado, porque luego causa agruras o malos sueños que a la vez traen malos presagios. Y entonces, pues eso no puede ser. Coman frutas y verduras, tápense bien y nos vemos la próxima.